Hola, yo soy Celeste Belém Cisneros Morales y voy a presentar currículum, planes y programas de estudios. El diseño y desarrollo curricular se llevan consigo no solamente el conocimiento de un plan de estudios, sino también el conocimiento de una fundamentación basada en los fines que persigue, la metodología en su desarrollo, los recursos para el aprendizaje que necesitan, las bases psicológicas donde será aplicado y el conocimiento de la cultura y en el contexto donde se desarrolla. El término currículo está claramente influido por las diversas corrientes filosóficas, psicológicas y pedagógicas, por los adelantos tecnológicos, especialmente por la incorporación de las tecnologías de la comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje, por la constante transformación y evolución de las sociedades y por su movilidad cultural. El currículum real o vivido es la puesta en práctica del currículum formal, con las inevitables y necesarias modificaciones que requiere la contrastación y ajuste entre un plan curricular y la realidad del aula. Para entender el currículum real es preciso realizar un análisis de las condiciones escolares, disposición del espacio y su uso, la vida social en las aulas, las relaciones profesores-alumnos, los métodos educativos, tipo de comportamiento que exigen las instituciones educativas y su estructura de funcionamiento, ya que todo esto mediatiza las finalidades explícitas de todo currículum escolar. El currículum oculto no está explícito, se caracteriza por dos condiciones. Primera, que no se pretende, y segunda, que es conseguido a través de la experiencia natural, no directamente planificada por los profesores en las aulas. El currículum nulo, que constituye la parte de la realidad que se anula, que no se incluye en la cultura escolar, bien porque son contenidos que se consideran inadecuados para determinadas edades, sexualidad, guerra, política, derechos humanos, etc. O bien por el predominio de ciertas versiones ideológicas, algunas etapas históricas, determinadas orientaciones teóricas o políticas o algunos avances científicos, etc. Las fuentes del currículum son los marcos que nutren la información para tomar decisiones sobre cada uno de los ámbitos de la intervención educativa. Estas son: la fuente sociológica o socioantropológica, que está determinada por visiones ideológicas, responde a la pregunta ¿para qué educar? ¿Para qué enseñar? Se encuentra representada por la finalidad, los propósitos, los objetivos generales, etc., que constituyen el punto de partida que determina, justifica y da sentido a la intervención pedagógica. La fuente epistemológica, condicionada y determinada por la fuente sociológica, depende de las finalidades que se hayan atribuido a la enseñanza. Responde a la pregunta ¿qué enseñar? Así, la función de las disciplinas de los conocimientos y de las materias que se desprenden de la fuente epistemológica representarán las finalidades de la educación según el sentido y la función social que le asigne la enseñanza de toda propuesta curricular. La función didáctica, que responde a la pregunta ¿cómo enseñar?, está vinculada con la fuente psicológica. ¿Cómo se aprende? La concepción de aprendizaje que se sustenta en el currículum va a determinar las formas de enseñar, o sea, las decisiones que los docentes tomen dentro del aula para promover el aprendizaje en los estudiantes. Es decir, las fuentes psicológicas y didácticas determinan la concepción que se tiene de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El currículum se considera como el proyecto que conjuga la teoría y la práctica, el deber ser y el ser. En términos generales, comprende los siguientes aspectos: la fundamentación, identificación de la carrera, perfil de ingreso y egreso, estructura y organización curricular, programas de las materias, áreas o módulos. El plan de estudios y los programas son documentos guías que prescriben las finalidades, contenidos y actividades deben tener una fundamentación derivada del currículum formal, de la cual emana la organización de todos los elementos que la integran, tales como
Descripción de la finalidad de la carrera o del nivel educativo. Tiempo de duración de las carreras. La organización por trimestres, semestres o anuales. La estructuración por asignaturas, áreas o módulos. Especificación de objetivos generales y específicos de cada materia, área o módulo. Número de horas de teoría y de práctica de cada materia, área o módulo. Materias obligatorias, optativas y total de créditos. Especificaciones sobre el servicio social, opciones y requisitos de titulación y otros. Programas de estudio. Así como la forma de operarlos se deriva tanto de la fundamentación de la currícula como de los planes de estudio dentro de los cuales se ubican. Los programas de estudio pueden organizarse de la siguiente manera. Datos generales. Introducción o justificación del curso. Objetivos terminales. Temática de las unidades. Bibliografía básica y complementaria. Metodología del trabajo. Criterios de evaluación y acreditación. ¿Por qué está elaborado así el mapa curricular de la universidad? Es una mirada en conjunto. Es un todo organizado donde inciden fundamentos, elementos, contenidos que actúan simultáneamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que debe responder a finalidades específicas para las que han sido creadas, que debe ser abierto, flexible a las críticas y debe tomar en cuenta el contexto de la sociedad y la cultura. ¿Por qué existen materias seriadas en la carrera? En virtud de que el plan de estudios tiene una orientación hacia el modelo de competencias, la seriación de los espacios educativos se establece prioritariamente para las materias de enfermería, teóricas y prácticas, en las asignaturas del área biomédica como espacios que complementan los saberes de la disciplina, se establece una seriación para atender la dimensión de cada una de las materias. Los planes de estudio están diseñados para formar profesionistas de excelencia académica, comprometidos con la sociedad. Es a través del conjunto de conocimientos prácticos y teóricos cómo se desarrollan las aptitudes necesarias para abrir las puertas al mercado laboral. ¿Por qué se realizan prácticas clínicas a partir del cuarto cuatrimestre y con qué objetivos se realizan? Es una forma más elaborada de proponer el uso del conocimiento científico en la práctica del cuidado. Se entiende que los nuevos descubrimientos y hallazgos en la investigación no deben trasladarse mecánicamente a la práctica en forma de conductas o habilidades, sino que se convierten en principios que ayudan a la toma de decisiones. Aquí la enfermera debe conocer las diversas técnicas y procedimientos, pero también cuándo utilizarlas y cuándo utilizar unas y otras. Más concretamente, debe conocer cuáles son las situaciones problemáticas del cuidado, cómo se manifiestan e identifican, y cuáles son los procedimientos para la resolución y cómo se aplican. Esta perspectiva define la actividad de la enfermera. Es instrumental y está orientada a la solución de problemas de la asistencia como si fuesen cuestiones técnicas, es decir, aplicando principios generales derivados de la investigación científica a situaciones particulares, en forma de protocolos de actuación que se utilizan ante la misma categoría de problemas. Aquí la principal función de la enfermera es aplicar las reglas generales a situaciones específicas.